Peculiar. Pues estamos compartiendo micrófono. Estamos compartiendo micrófono, grabando en Monterrey. En las oficinas, en los headquarters globales de White Paper. Multinacionales aquí en el penthouse. En San Pedro. En San Pedro. La verdad es que es un día bonito. Precioso. No te tocó tan caliente, Monterrey. No. Ya desde el fin de semana. La verdad es que el año ha sido diferente, pero ¿qué tal te ha ido en Monterrey? Muy bien. La verdad, admiro mucho el espíritu empresarial de Monterrey y no lo digo de dientes para afuera. Entonces siempre me gusta mucho venir aquí, pero aparte es la primera vez que estoy en las oficinas de White Paper, entonces estoy emocionada. Claro, es la segunda vez que grabamos en vivo. Así es. Y primera vez visitando White Paper. De hecho, estoy trabajando en una investigación particularmente de San Pedro. Ahorita que dices el tema de Monterrey. Está súper interesante. O sea, hay 130,000 personas en San Pedro. Hace 100 años había como 1,000. Cuando ves cómo creció y está bien interesante. Pero bueno, luego hablamos de eso. Vamos a temas de hoy. ¿Por dónde empezamos hoy, Carla? Pues fíjate que me llegó un mail de Notion. Notion es este software que se denominan a sí mismos como el anti-software, que la verdad me hace sentir vieja porque todos los chavos siento que usan Notion a la perfección y yo nada más no le hallo, pero como estoy inscrita por varios servicios de Notion, me llegó un mail de su fundador que se llama Iván, que acaban de sobrepasar los 100 millones de usuarios. Y me encantó el mail porque contaba un poco la historia y dice que lo que pensaron que se iban a tardar en construir 15 meses, se tardaron 10 años. O sea, no fue un startup que fue un éxito desde el día 1, ni tuvo stickiness, ni crecimiento en usuarios desde el día 1, sino que fue muy poco a poco. De hecho, es bastante complicado, según yo, de explicar qué es, por lo menos a la gente mayor de 35 años. O sea, todos los que nos oyen. Sí, no todos los que nos oyen. Todos, pero muchos. Pero que lo que ellos querían hacer era o sea, que hay 1 billón de personas en el mundo que usan Google, o sea, la suite de Google o la suite de Microsoft para trabajar todos los días. Y que ellos sentían que faltaba como una tercera opción. Y yo pienso, qué audaz, ¿no? Decir, a ver, hay un duopolio, Google y Microsoft, claro, y ahí voy, ¿no? Claro. Y digo, obviamente no han llegado a ese nivel, pero 100 millones de usuarios. Es una locura. Es una locura. Nosotros lo usamos en White Paper y vaya que yo soy medio cavernícola y no necesariamente early adopter, pero a mí me ha parecido muy fácil de usar y no solamente muy fácil de usar, como que se acomoda muy bien a lo que tengo que hacer. Entonces, justo por eso es lo que dicen, que ellos quisieron hacer como un Lego de software. Entonces, bueno, pues esta es mi promesa pública que intentaré de nuevo enamorarme de Notion. Entrando yo a temas de México, estamos grabando en martes. Sí, en martes, sí. Sí, esto va a salir el jueves, pero publicamos y seguramente ya por ahorita lo vieron que Bimbo compró otra empresa, ¿no? En este caso una empresa de pan en Uruguay. Y la semana pasada pusimos que Bimbo compró una empresa de pan en Brasil, una relativamente grande. Y aquí el caso que creemos que vale la pena destacar es la estrategia de crecimiento a nivel global de Bimbo por medio de las adquisiciones. Yo no sé quién es el equipo de M&A de Bimbo, pero vaya que está activo. O sea, en el informe anual del 2023 reportaron que en los últimos 5 años hicieron 25 adquisiciones en diferentes lugares. Es un chorro. Más las que ya traían en la panza. Más las que ya traían. Según el cálculo que hicimos nosotros, en el 2024 llevan al menos 5 compras en diferentes países, ¿no? Entonces, como que me quedan varias dudas existenciales, ¿no? Pero una es, ¿y luego? O sea, ¿no van a acabar comprando ya todos los relevantes en el mundo en ese tipo de productos? Y 2, ¿cómo le haces cuando tienes una empresa tan... Bueno, a lo mejor esta es la respuesta, pero ¿cómo le haces cuando tienes una empresa tan grande para tomar decisiones que realmente impacten en tu estado de resultados? Porque no sé qué tan grande sea, al no publicar los números de la transacción en Uruguay, dudo que sea muy grande. Seguro es chiquitita. Pero aún así debe ser compleja, ¿no? Y estás comprando una empresa que tiene décadas de existir y demás, pero no se va a ver reflejada en el estado de resultados en mucho tiempo, ¿no? Yo es lo que pensaba, que digo... los que estudiamos alguna clase de economía, la ley de rendimientos decrecientes, o sea, ¿cuánto? O sea, ¿no es más problema comprar una panificadora en Uruguay que no comprarla ya para la escala que tiene Bimbo? Esa es buena pregunta. Si nos están escuchando. Sí, y más que tienen en país, todavía Uruguay está cerquita, ¿no? Pero y hablan el mismo idioma. Y hablan el mismo idioma, pero estoy seguro que debe haber países en el mundo en donde Bimbo sea la única empresa mexicana, o a lo mejor Bimbo y Cemex o Kitsania a lo mejor, pero hay lugares del mundo en donde pues, son los únicos que están ahí. Sí. En fin, bueno, Bimbo, comprando a nivel internacional. ¿Crees que tengan un
KPI de número de empresas? O sea, el equipo de M&A, ¿crees que tengan así como un target anual de cuántas empresas comprar? Me imagino que sí. O sea, y que su bono dependa de algo de ese tipo, sí. Y yo creo que mapearon en el mundo todas las que les quedan por comprar o todos los países en los que tienen que estar. Y yo no sé si hay que los países cumplan con unos X requisitos. Podríamos analizar si todos los países donde han comprado tienen X tema demográfico, no sé. ¿Verdad? Pero sin duda tiene que ser por mucho la empresa mexicana que más actividad de M&A tiene, pero por muchísimo. Sí, hay un momento en donde FEMSA, lo publicamos en white paper, pero algo así donde hicieron como 20 compras grandotas en 2 o 3 años, que era cuando estaban comprando el negocio de productos desechables y office supplies y que luego terminaron vendiendo todo. Pero fue un momento así de 2 o 3 años en donde FEMSA hizo... Se fue de shopping. Tremendo. Aparte, yo sé que no usaban investment bankers, que lo hacía un equipo interno. Entonces fue como que una locura. En Estados Unidos fueron y compraron a prácticamente todos los que cumplían con eso, armaron un paquetón y lo vendieron. Pero son como que casos excepcionales. Yo creo que si viéramos un periodo largo, yo no sé qué otra empresa mexicana haya tenido tanta transacción de M&A y a nivel internacional. Cemex. Bueno, Cemex en su momento, claro. Sí. Probablemente eran menos transacciones más grandotas. O sea, hay muchas de las de Bimbo que seguramente son relativamente chiquitas, ¿no? Pero mucha actividad. Y lo que haces con todas, o sea, cada una con su cultura, con sus... No, se vuelve un reto cultural durísimo, ¿no? Calaveras ahí en el closet, ¿no? Digo, hasta ahorita lo han hecho muy bien. Nada más llama la atención que lo estén haciendo. Claro. En temas menos optimistas, ya sabes que yo siempre le quiero ver el lado bueno a todo, absolutamente todo. Pero me llegó un reporte de Bain que se llama México en una encrucijada, se está desaprovechando la oportunidad del nearshoring. Y la verdad es que no es muy optimista. O sea, lo que dice básicamente... es un reporte como de 10 hojas. Creo que lo más importante que dice es que la inversión extranjera directa no ha crecido en términos reales desde 2019. Entonces, que por todo lo que se nos va la saliva y la tinta hablando del nearshoring, no se ha materializado en estos tiempos, ¿no? Y que además, si ves como algunos indicadores de qué países tienen calidad de infraestructura para poder ser receptores de este tipo de cosas, pues no nos va muy bien comparado con otros países como Brasil o como algunos países del sureste asiático, que claro, que parte del nearshoring se supone que la ventaja es que estamos mucho más cerca del mercado más grande del mundo. Pero, pues básicamente lo que dice este reporte es que hasta ahorita ha sido una oportunidad desaprovechada. Y pues eso me puso un poco cabizbaja. Sí, yo no he visto ese reporte, no me lo compartiste, Carla, y no me lo mandó Bain. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es como que bien contradictorio porque no son los únicos que dicen algo así y hay como que muchas estadísticas que demuestran con facts algo así. Yo, por otro lado, esto evidentemente es todo anecdótico, pero yo que voy aquí en la carretera Saltillo a cada rato, es impactante el tema de las naves y del movimiento que hay, de el tráfico de los camiones. Te tocó a ti también hace poco. Vas hacia el aeropuerto y ves, y aquí en el caso de Monterrey, que pues, tengo relación con gente que construye naves industriales o que hace parques industriales, y es increíble lo que están viviendo, ¿no? O sea, realmente una demanda increíble. Yo no sé hasta qué punto las estadísticas también como agrupan la parte de reinversiones y agrupan luego también, o de repente hay transacciones tan grandes, ¿no? La venta de modelo, que implica una transacción gigante, o la construcción de Constellation Brands en no sé dónde. Entonces, eso pudiera hacer que te distorsione lo que pasa en la realidad. O a lo mejor sí está pasando que está la diferencia regional y que hay lugares en donde está creciendo muchísimo, pero en otros nada, y por lo tanto a la hora que juntas los datos, pues se ven ese tipo de información. Sí, sería bueno tener un análisis un poco más profundo. Hablando de temas anecdóticos, como dices, en la semana pasada que estuve en algunas ciudades, estuve en Saltillo y estuve en Irapuato me decían que si tú compras un terreno, desde el día que compras el terreno ya te lo están rentando para la nave industrial que vas a tener construida en 2 años. Y seguramente eso pasa también en Saltillo. Y aquí, o sea, aquí es impactante. Sí, los parques industriales. Entonces sí hay que, o sea, nos gustaría entender un poquito más de esto porque el dato así duro sí me ponchó. Y más cuando le metes el factor ahorita que la reforma judicial y que Estados Unidos y que todo nadie quiere invertir y pues sí, también seguramente hay mucho de ese otro lado, ¿no? Muy bien, yo traigo otro tema
la semana pasada, hace unos días salió que Cemex estaba vendiendo la parte que le quedaba de Neoris. Yo no sé si se acuerdan de esta empresa, o al menos en el caso de Monterrey sí la tenemos muy presente. A ver, aquí el tema es que una empresa de software de Pensilvania, que se llama EPAM Systems, está quedándose con el 100% de Neoris. El 65% de las acciones se las está comprando Advent International, esta firma de private equity, y el 35% restante a Cemex, que por ese 35% estaría recibiendo un poquito más de $200 millones. A ver, este tema es como que sí es una transacción bien grandota, pero más allá de eso es también un tema de nostalgia, ¿no? O al menos a mí que me tocó vivir la época en la que Cemex sigue siendo muy, muy importante, pero tuvo una época hace 20, 25 años que era algo completamente inesperado, ¿no? Y para mí Neoris es como que uno de esos ejemplos que ayudan a entender la visión que tenía Cemex en aquellos momentos. Estamos hablando que esta empresa la fundan en el año 2000, que estaba toda la fiebre de las .com, todo el mundo quería hablar de eso. Pusimos una nota del Wall Street Journal de esa época en donde hablaba de cómo Cemex estaba creando este portal para e-commerce de América Latina que era Neoris, porque nace más como una plataforma de e-commerce antes de que se usara el término plataforma, era el término portal, ¿no? Y hay que posicionarnos en la historia. O sea, en el año 2000 no existía Facebook. O sea, nada más para posicionarnos en la historia. No existía Facebook, claramente no existía Shopify. No sé si, yo creo que Mercado Libre empezaba, ¿no? Google tendría 2 añitos. Entonces, sí hay que como que regresarnos. Qué audaz era que Cemex, una compañía de cemento. Sacos de cemento. Exacto. O sea, la industria quizás de las más antiguas del mundo, quisiera hacer un portal de comercio electrónico para América Latina. O sea, sí es súper audaz. O sea, sí, exacto. Como dices en White Paper, es como si hoy alguna empresa mexicana dijera vamos a hacer un competidor de OpenAI. A lo mejor nos moriríamos de la risa, pero como dice el Chicharo, pues es que la verdad es que a veces sí nos hace falta pensar cosas chingonas, claro, ¿no? Era el equivalente de decir, oye, voy a invertir millones de dólares en hacer hoy una plataforma de inteligencia artificial. Pues a lo mejor aquí era crear un portal de esta naturaleza. Y claro, después todos sabemos la historia y Cemex hace unas compras muy grandotas a nivel internacional, lo agarra el tema de la crisis del 2008, muy endeudado, se mete en muchos problemas, pero aún así Neoris subsiste, ¿no? Y evoluciona, se convierte en esta empresa grande, una empresa mediana, grande de desarrollo de software, ya no solamente a nivel in-house, sino con muchos clientes, hasta que Cemex vende el 65% a Advent hace 2 años. Y en ese momento la evaluación total de Neoris era de $183 millones. O sea, hace 2 años la evaluación era 183 millones. Aquí, este es otro mensaje que creo que es importante entender esa transacción, porque ¿cuántos casos no hay de empresas en México o unidades de negocio en México que están adentro de las empresas grandes y que por estar adentro de las empresas grandes, pues quién sabe qué tanto valor tienen hacia afuera? Y aquí Cemex, hasta una persona me decía, es que parecía que Cemex contrató al private equity para que le aumentara el valor, porque estamos hablando que de $183 millones, 2 años después la venden en casi 600 millones. Claro, Cemex ya no tenía el todo, tenía el 35%, pero es donde también juega un rol private equity en darle visibilidad, en hacerle una serie. ¿Qué tantos cambios le puede hacer en 2 años? O sea, no es como que en 2 años le cuatriplicó las ventas, ¿verdad? Pero seguramente... No, pero yo creo que muchas veces pertenecer a una empresa grande, el mercado valúa eso como algo que te va a alentar, como algo que a lo mejor eres como el afterthought del management, o sea, como que no tienes la independencia para ser tan ágil, no lo sé. Quizás también había un penalty del valor por ser parte de una empresa tan grandota. Sí, claro. Que no era parte de su core business, claramente. Claro. Y llega una firma de este tipo. Mira, es más, es el mismo caso o muy similar a lo que publicamos la semana pasada en White Paper de la venta de Cholula, ¿no? Que este caso ya se ha hablado mucho, pero Cholula, la marca de salsa, estaba adentro de Cuervo, de Becle, ¿no? Y pues era una marca que había crecido mucho y tenía una gran participación de mercado, particularmente en Estados Unidos, pero imagínate las ventas de Cholula contra las ventas de José Cuervo, ¿verdad? Pues era un nada, ¿no? Y la venden en como $300 millones a un fondo de private equity y 2 años después el fondo de private equity la vende en 800 millones, ¿no? Cuando publicamos este artículo me llegaron todo tipo de comentarios y algunos decían como que no, pues les picaron los ojos a Becle. No, la realidad es que Becle la llevó de 0 a 300 millones y haciendo muchas otras cosas, pero ya para pasar de ahí de 300 a 800
1800, pues necesitaba que llegara alguien de fuera, que la pusiera en el aparador, que le hiciera todo tipo de cambios, que la anduviera promoviendo, etcétera, y conectarla con el siguiente comprador, algo que Becle por sí solo no iba a hacer, o Cuervo por sí solo no iba a hacer, ¿no? Es como que un caso muy interesante, pero yo creo que aquí vimos una situación similar. En fin, Neoris, pues es de esos casos para mí, como que simbolizan la apertura de México, Tratado de Libre Comercio, en los últimos... La ambición, ¿no? La ambición de Cemex de aquella época, en fin. Fin de una era. Un poco como, digo, tú sabes mejor la historia, pero como cuando los fundadores del TEC de Monterrey dijeron, vamos a hacer el MIT en México. Y seguramente mucha gente se reía de ellos, y a lo mejor no es el MIT de México, pero híjoles, han creado algo increíble. Claro, lo que ha logrado, sí, estaría interesante ver el contexto de cuando se hizo, ¿no? Muy bien. Nos vamos al deep dive de esta semana. Y el deep dive de esta semana es como que una continuación de una plática. En la semana pasada, cuando estábamos grabando este episodio, después de grabar, Carla y yo nos quedamos platicando. No sé si se acuerdan que al final recomendamos el artículo del Founder Mode, ¿no? De Paul Graham, que se puso de moda en estos días. Bueno, que se puso de moda en el ecosistema emprendedor y en el mundito de los que andamos leyendo ese tipo de cosas. Pero ha hecho mucho ruido. Y Carla y yo estamos platicando y nos dimos cuenta que los dos tenemos ciertas dudas existenciales de cómo se ve eso cuando lo traemos a México, para bien y para mal. Y decidimos cada quien investigarle un poco más, y eso es de lo que queremos hablar ahora, ¿no? Entonces, no sé si quieras, Carla, empieza tú definiendo el Founder Mode, ¿no? Okay. Bueno, entonces lo que decía Paul Graham es que la teoría convencional de negocios que se enseña en las escuelas de negocios habla de que una vez que una empresa pasa de cierto tamaño, tiene que hacer ciertas cosas como by the book, ¿no? Entonces tiene que tener áreas claramente definidas, tiene que tener un tramo de control mediano, ¿no? O sea, digo, no lo hablaba con tanto detalle, pero es lo que yo entendí de esto, ¿no? O sea, que un manager no debe de tener más de 7 reportes directos, un manager debe de no ser un micromanager, sino que delegar a los líderes que designa para liderar las diferentes áreas de la empresa sus responsabilidades, traer management profesional a la mesa, etcétera, etcétera. Y entonces lo que Paul Graham decía es, no es cierto, o más bien, no siempre es cierto. O sea, cuando tú construiste una empresa, y tú eres como el cerebro operativo y tú tienes en tu cabeza la visión y no necesariamente es tan fácil ponerla en papel y hacer que todo el mundo te la compre y etcétera. Tienes todo, no solo todo el derecho, sino casi la obligación por el bien de la empresa de seguir en Founder Mode. Había muchísimos memes que decían que Paul Graham le dio permiso a todos los founders de continuar siendo micromanagers y tiranos, ¿no? Sí. Y un poco sí, o sea, como diciendo, nadie va a saber mejor que tú lo que necesita la empresa y entonces te estoy dando el permiso de que lo sigas haciendo como Dios te dio a entender y manda por donde tú quieras a todas las teorías de management. Entonces, ese es un poco el contexto, ¿no? Sí, y sí, o sea, ayuda como para justificar todos los clichés del founder irracional, soñador, y nuestro amigo Prof. Galloway también le da por ese otro lado, ¿no? Pero la reflexión que queríamos hacer, Carla y yo, es cómo se ve... A ver, al final este concepto de Founder Mode implica ante todo intensidad. O sea, una obsesión de tiempo, de enfoque, etc. ¿Qué pasa cuando ese nivel de obsesión lo tienes que mantener por más de 10 años? Es como pensar que el paso que tiene un corredor en los 100 metros planos, que es la mayor intensidad, lo tienes que aguantar en el maratón. Así es. Yo no sé si es factible, ¿no? A mí me hace mucho sentido el concepto de Founder Mode, pues porque de alguna manera me ha tocado arrancar las empresas, incluyendo el caso de White Paper. Y sí, hay cosas que tú como fundador no quieres delegarle a nadie, o que de repente acabas haciendo cosas que son difíciles de explicar, pero que tú crees que es lo correcto en el momento y demás. Pero por 10 años, no sé. Y más cuando la empresa se hace de un tamaño muy grande. Ahora, aquí parte de lo delicado es que, ¿qué pasa si por 10 años no ganas dinero? O más de 10 años, ¿no? Que claro, en Estados Unidos hay muchos casos, y no sé si sea el caso de Uber, por ejemplo, que igual no fueron 10 años, pero que estuvo muchos años perdiendo dinero. Amazon, definitivamente, ¿no? Y siempre podemos encontrar algunas excepciones de ese tipo, ¿no? Pero en el caso de México tenemos ya al menos una generación de startups que han crecido a un tamaño relevante, que son significativas, que tienen muchas transacciones, que tienen probablemente cientos de miles o incluso millones de clientes en un país como México, pero que no necesariamente son rentables, ¿no? Y la carga psicológica de ser responsable de una organización de ese tamaño
en donde no ganas dinero, debe ser terrible, ¿verdad? Bueno, y hace poquito salió una estadística de que los fundadores, no había ningún grupo de control, ¿no? Entonces no sabemos si todo el mundo tiene este mismo problema, pero que los fundadores de startups sí tenían muy, no sé si decir lastimada la salud mental, o sea, sí estaban sufriendo con muchísima ansiedad. Y pues sí, imagínate mantener esto. Ahora, por ejemplo, el tenure promedio de un CEO de una empresa de Wall Street es de 8 años. Y eso que es una empresa que si ya está en la bolsa debería de tener ciertos controles. Un organigrama, procesos que fluyen más o menos bien, o sea, se puede ir de vacaciones y no se cae la empresa. Imagínate cuál es el nivel de presión que el average son 8 años. Traslada eso a un founder de una startup y está durísimo. Y justo queríamos hablar de este tema porque René me decía, el ecosistema emprendedor en México está como que cumpliendo, esta ola del ecosistema emprendedor está cumpliendo alrededor de 10 años de que se fundó, pues, Clip, Confío, Gaia, Rappi, que bueno, no es mexicana, pero opera en México, etcétera. Y entonces, ¿qué está pasando con estos founders? Y pues no sabemos, no somos sus psicólogos, no somos sus personas de cabecera, pero por ejemplo, la semana pasada el founder de Gaia dejó el puesto después de construir una empresa desde cero, o sea, de que estos chavos trabajaban en una empresa de muebles de Brasil y se vinieron a México sin conocer el mercado y construyeron una empresa que le ha dado muchos dolores de cabeza a las muebleras tradicionales, ¿no? Sí, encontraron un nicho muy bien identificado y si no me equivoco tienen ventas de decenas, si no es que cientos de millones de dólares. Es una empresa grande, pero a ver, una de los aprendizajes que yo tengo desde mi primer startup, pero de los más obvios, ¿no? Pero al mismo tiempo como emprendedor es bien difícil entenderlo, es que todo toma mucho más tiempo del que tú crees, ¿verdad? O mucho más tiempo del que parece. Bueno, lo que decía el de Notion. Lo que decía el de Notion, exacto, de 10 años, ¿no? Y de repente yo siento como que en White Paper no ha pasado nada de tiempo, llevamos 4 años construyendo esto y para mí es todavía un bebé y todavía tiene tantas cosas tan frágiles y tantos aprendizajes, pero te llevas esto a otras, y evidentemente el caso de White Paper pues es una empresa completamente digital, entonces no tiene ni siquiera la carga física, pero te llevas esto después a un entorno regulado como FinTech o en donde las necesidades de capital son tremendas, en donde tienes una empresa que a lo mejor ha obtenido cientos de millones de dólares de inversionistas. O sea, psicológicamente debe ser bien complicado mantener el founder mode, pero luego le quitas el founder mode y entonces, ¿qué es? Y ahí es donde está esta como tiranía del no ser rentable, ¿no? O al revés, porque si te conviertes en una empresa rentable, te da un nivel de libertad y hoy, si regresamos al ejemplo de Uber, pues tiene sus broncas o lo que tú quieras, pero en el momento que Uber empieza a ganar dinero... Sí, se te va el foco. Y el CEO puede decir lo que quiera, o sea, no que decir lo que quiera, pero se puede comportar. A ver, dime lo que quieras, pero tengo una empresa rentable, ¿no? Pero mientras no pasa eso, tienes que aguantarte lo que todo mundo te está diciendo y las presiones de todo mundo y humanamente debe ser muy, muy complejo. Sí, justo hablando del Founder Mode, Ivan Spiegel, que es el CEO de Snapchat, mandó una carta a sus empleados esta semana, una carta larguísima, donde habla, o sea, primero como que los felicita porque han tenido varios quarters buenísimos, creo que el mejor quarter que han tenido en cuanto a resultados, y sin embargo después un poco los sitúa en la realidad, ¿no? Y dice, aún así, nuestra acción está muy mal, y es porque estamos creciendo menos de lo que el mercado publicitario está creciendo, con lo cual estamos perdiendo market share. Y como que los pone en cintura un poco de decir, a ver, y necesito que todo mundo se ponga a trabajar en el mismo sentido. Estas son las 3 prioridades. Y luego habla al mero final, porque primero son como cosas muy específicas del negocio, ¿no? O sea, tenemos que entender que ya no somos los únicos que tenemos anuncios de video vertical, que el tiempo en el app ha cambiado así y así, que el mercado publicitario está así, pero al final les dice, y necesito que todos tengan lo que le llama fierce conversations, conversaciones feroces. Y lo que dice que son las conversaciones feroces, me encantó aquí nomás, déjame leérselos, y hasta da una guía para cómo tener conversaciones feroces, que de hecho lo saca de un libro de Susan Scott, y entonces dice, primero tienes que presentar el issue, entonces dices, el issue es tal y cual. Es importante porque XXX. Mi outcome ideal es ta. Esta es la información relevante que necesitas de contexto. Esto es lo que he hecho hasta el momento y esto es lo que necesito del grupo en este instante. Y digo, todo mundo seguramente hemos tenido algún tipo de guía así de cómo hacer una junta eficiente. Nadie lo hace. ¿Estás de acuerdo? Y entonces vuelve a pedírselo a su equipo y dice que hay que
levantar los issues más duros al principio para desarrollar soluciones juntas. En fin, a lo que voy con esto es que 13 años después, o sea, tú te imaginas cuántas veces Evan Spiegel le ha tenido que decir a su equipo que, por favor, tengan las conversaciones claras. Y 13 años después tiene que seguirlo diciendo. Y sí debe ser agotador tener que decir lo mismo tantas veces, ¿no? Pero si no estuviera él en la empresa, ¿quién sabe qué estaría pasando? Que esa es como que pues una de las grandes dudas con todo esto, porque para mí sí hay una diferencia importante, que ese es de alguna manera parte de la aportación del founder en que la empresa tenga dueño. O sea, una vez que ves una empresa en Estados Unidos grandotota, pues muchas veces ya terminan sin dueño. O sea, está tan pulverizado que el management termina siendo el equivalente del dueño, pero el management no tiene ni el 1%, ¿no? Pero las empresas como que tienen más personalidad, creo, es porque siguen teniendo un dueño, ¿no? Y es el caso de Elon Musk con sus empresas, o Bezos con Amazon, o hay muchos de ese tipo, ¿no? Incluso yo te diría que hasta Microsoft, que aunque teóricamente es una de las mejor managed y que tiene el mejor equipo de management y que como que sigue teniendo un dueño, ¿no? No sé, me da esa impresión. Yo no sé si eso se pierda y creo que mucho del concepto del Founder Mode está relacionado con eso, que no significa que si ya no existe, pues la empresa ya no vale, pues todas las empresas valen trillones y están creciendo muchísimo, pero hay una etapa en la que necesitan tener esto. Y es como esta figura mítica, ¿no? Hay gente que dice que por eso, por ejemplo, la reina de Inglaterra era tan importante, porque trascendía temporalidades, o sea, swings de la política, etcétera. A lo mejor nos estamos poniendo aquí muy románticos, pero lo que no sé, René, es si hay evidencia de que uno sea mejor que la otra y también cuál sería la medida. O sea, en el largo plazo, las empresas que tienen esta figura de founder o de dueño o de líder supremo son más exitosas o no que las que no lo sé. Yo me acuerdo muy bien del libro, que yo creo que fue el primer libro de negocios que yo leí porque mi papá me lo puso a leer y que era buenísimo y que era el que estaba súper de moda en los 90s, de que era, Good to Great, de Jim Collins, ¿no? Okay. Y es un libro, o sea, que para quien no lo ha leído, es verdaderamente fregón, fácil de leer, que básicamente lo que hace Jim Collins es que analiza qué tienen en común empresas que son obviamente empresas públicas de Estados Unidos porque era donde tenía acceso a información, pero que por más, no me acuerdo si el dato eran 20 años o por 25 años, fueran más rentables que el promedio. ¿Y qué tenían en común? Y encuentra varias cosas. Y tú lees ese libro y te juro que hace perfecto sentido, ¿no? Y uno es Level 5 Leadership. Y entonces todas tenían un líder Level 5 que como que se parece al Founder Mode hasta cierto punto, ¿no? Y todas tenían este concepto del flywheel en donde círculo virtuoso, no sé qué, y todas tenían big, hairy, audacious goals. Entonces había como que 6, 7 cosas así, ¿no? Tú lo leías y es que es guau. Yo me acuerdo que creo que Lorenzo Zambrano, Cemex, estaba muy basado en eso. 20 años después, la mitad de las empresas ya quebraron, ¿no? Entonces como que, claro, esa es la muestra correcta en el momento y no significa que estaba mal, pero tampoco significa que esa fórmula es para siempre, ni que siempre va a existir, ni que para todas las empresas funciona. O sea, yo creo que eso es parte de lo que demuestra que hay empresas que van a funcionar bien de una forma y otras que van a funcionar bien de otra forma. Y ponte a pensar que incluso para los emprendedores que están en esa situación, si tú hace 10 años arrancaste la empresa, es más, yo lo veo con White Paper. O sea, el contexto de cuando creamos White Paper hace 4 años es diferente a hoy. Hoy, en 4 años, ha cambiado. Los más grandes ya se comportan diferente, ya surgieron nuevos. Si empezaste la empresa hace 10 años, pues 10 años después es bien diferente, ¿no? O sea, incluso tu mercado objetivo, según yo me acuerdo, White Paper era para Monterrey. Nada más para Monterrey, claro. Y hoy, pues... No, nos dimos cuenta que el contexto era, la necesidad de esto no era solamente Monterrey, sino había más. Pero lo más importante también es que pues nacimos nosotros viendo un hueco en el mercado que habían dejado las empresas grandes, pero a lo mejor algunas de las empresas grandes ya reaccionaron y ya hay más opciones y a lo mejor nosotros éramos los únicos que cobrábamos, pero ahora ya hay más que cobran. Y entonces tienes otras circunstancias, tienes que irte ajustando a las necesidades del mercado. Pero si lo haces 10 años para atrás, pues todavía mucho más. Y otra vez si lo estás haciendo en un entorno regulado o con competidores súper fuertes, como el caso de FinTech, por ejemplo, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Founder Mode, nada más, lo que sí es cierto es que no es que nosotros estemos endorsing aquí el Founder Mode, o sea, nos parece interesante y algo divertido de discutir y de pensar, pero, por ejemplo, en HBS, en Harvard Business School, hay toda una teoría de que los
líderes de las empresas, los founders de las empresas, tienen que decidir en algún momento, van a llegar a una encrucijada de si quieren ser reyes o ricos, ¿no? El rich versus king dilema, el dilema de rey versus hacerte rica, seguir siendo rey versus hacerte rico. Déjame te interrumpo porque en una de las empresas me asocié con un ex Harvard. Ah, sí, ¿con quién? Y su pregunta fue esa. La primera vez que preguntamos de, oye, a ver, nos vamos a asociar, él como que claramente lo acababa de escuchar en su clase en Harvard y me decía, a ver, vamos a conocernos. Y entonces mi pregunta es, ¿tú quieres ser rico o rey? O sea, claramente como que todos los que salen de Harvard traen ese tema. Todos, te lo enseñan en tu primera clase. No es cierto, pero sí te lo enseñan. Lo acuñó un profesor que se llama Noam Wasserman, que no fue mi profesor, pero fue profesor de mi esposo Carlos. Y entonces, fíjate, aquí está la matriz. Vamos a ligar este artículo en los show notes, pero entonces lo que dice es, si tienes una matriz de 2x2, porque Dios no lo quiera que hagas algo sin una matriz de 2x2, y tienes en un eje... Acuérdanos que eras de la 15. Sí. Creo que la matriz de 2x2 la inventó Bain. Ah, bueno. Pero también. En un eje tienes cuáles son las potencias ganancias financieras y en el otro el control sobre la compañía. Lo que dice aquí es que si tú quieres ser rey, lo que vas a tener es control de tu compañía, pero vas a ganar menos de lo que podrías ganar en términos financieros. Si tú quieres ser rico, entonces, o sea, vas a llegar al potencial de ganancias financieras, pero vas a tener poca control sobre tu compañía. Ahora, si tú ganas poco y además tienes poco control, eres un fracaso. Y lo interesante aquí es, si tú tienes el control total de tu compañía y además ganas mucho dinero, eso es lo que es una excepción. O sea, sí existe. Sí existe. Pero son casos excepcionales. Pero como son excepcionales, justamente nos llaman tanto la atención. Ahora, en México es diferente. La verdad, en México es muy rara a la vez que una empresa cede su management a management profesional. El otro día me contabas de una empresa de aquí en Monterrey. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, de la venta de 800 millones. Ah, sí, tenían management profesional, ¿no? Al final tenían management profesional. A ver, sí pasa, pero yo creo que aquí el tema de control es diferente, porque realmente las familias la controlan por completo, ¿no? O sea, tienen directores profesionales, pero aquí creo que el caso de Harvard lo que implica es que pues en algún momento sacas la empresa a bolsa, ¿no? Y te quedas tú con el 7%, ya no la controlas, o con el 3% o con el 2%, que es lo que termina pasando en Estados Unidos. No es lo que pasa en México. Las empresas que cotizan en bolsa, pues cotizan con un poquito, ¿no? Y la estructura de control sigue estando en la misma familia, ¿no? Así es. Entonces, bueno, de ninguna manera estamos recomendando una o la otra. Lo que sí es cierto es que yo me puedo imaginar todos los founders el lunes discutiendo ese artículo en su junta de los lunes. ¿Discutiendo nuestro podcast, dices tú? También, sí. Quitándole facultad a algunos de los managers de no, ya, vámonos todo para atrás. Y eso me estresa mucho. Justificando la decisión que tomé sin datos por pura intuición, ¿verdad? Que de alguna manera es Intuición que ahora ya Paul Graham me dio permiso para hacerlo. Entonces, no micromanagen tanto a sus equipos. ¿O sí? O sí, o te la juegues. En fin, eso es el Founder Mode. Muchas preguntas. A ver qué opinan al respecto. Carla, tú traías una duda esta semana. Una duda de la semana. La de la semana pasada generó mucha ámpula. Nos escribieron mucho sobre los celulares en las escuelas. Sí, todos tomen la mejor decisión para ustedes. Pero no, esta semana tengo una duda que me pone de muy mal humor. A ver, es de las cosas más desagradables del mundo es pagar el estacionamiento, porque las máquinas no sirven. Yo no cargo morralla ya, porque no me cabe en la bolsita. Los hombres nunca han cargado morralla. Y por alguna razón, los billetes nunca entran en las máquinas. ¿Estás de acuerdo? Hay que hacerles así como bolita. Sí, o sea, todo mal. Pero entonces me pareció una gran innovación que ya puedes pagar el estacionamiento a través de una app. En particular, en el estacionamiento donde yo voy seguido, y no sé si todas, esta se llama Parco. Súper user-friendly, está conectado al Apple Pay. O sea, de verdad, una muy buena experiencia. Hasta que me di cuenta que te cobran 5 pesos por transacción. 5 pesos. O sea, es más del 10%. O sea, si pagas 36 pesos por un estacionamiento, es como casi el 18%. Y la verdad me pareció excesivo. Y mi duda es,
¿Por qué estamos dispuestos a pagar 5 pesos por esto y si no crees que es excesivo? Yo tengo fama de ser bien codo y me echan en ser bien codo. Y a mí feliz pago 5 pesos o 6 o 7. A ver, para mí el tema de pagar los estacionamientos siempre ha sido como que un misterio y más que en muchos casos están, por ejemplo, relacionados con restaurantes súper caros, ¿no? Aquí en el caso de Monterrey. Es más, una vez un editorialista invitado en White Paper publicó un artículo al respecto y se me armó un problema, pero donde decía, oye, es que si voy a un restaurante de súper lujo y lo mejor... Y al final, mi último punto de contacto del restaurante fue tratar de pagar el estacionamiento y que no traía monedas y no me aceptaba el billete. Y voy a acabar con mal sabor de boca. ¿Por qué fregados no me lo cobró el restaurante en la cuenta y ni me hubiera dado cuenta? ¿Verdad? O sea, se hubiera ido ahí y listo. Eso de haberlo desagregado, bueno, tener sus razones inmobiliarias, ¿no? Pero para mí es tan mala la experiencia de las máquinas. Creo que, es más, creo que podremos usarlas de ejemplo de un mal UX, ¿no? Que terminan siendo así, le picas acá arriba en la izquierda y del otro y la pantalla está fregada y no funciona y el ticket sale por otro lado. Gigantes, o sea, ¿por qué necesitas una máquina del tamaño de una persona para cobrar un boletito de estacionamiento? Sí, pésimo UX, estoy de acuerdo. Y si me puedo brincar eso con una app que ya traigo ahí, que no pienso en el tema del dinero porque ya lo traigo ahí cargado. Parco es una startup de Guadalajara. Hay un artículo de ellos en White Paper. Hay otra que se llama Kigo, que no me acuerdo dónde es, pero que también ha crecido mucho. En Monterrey está muy fuerte y funciona más o menos de manera similar. Lo que quieren es que no sea tan mala experiencia salir de un estacionamiento, ¿no? Pero pues tienen que cobrar, ¿verdad? Para empezar, las tarjetas, acuérdate, ya hemos hablado de lo que cobra todo el canal por el que va la transacción de la tarjeta, ¿no? Y está Prosa, y está el banco emisor, y está el banco adquirente, y está no sé qué. ¿Verdad? Pero para mí la pregunta es quién debería de absorber ese costo. Porque tener estacionamientos no lo sé, ¿eh? Yo creo que ha de ser buen negocio. Y entonces a mí lo que me parece es que seguramente Parco va con el estacionamiento del centro comercial y le vende el servicio y entonces el estacionamiento dice sí, pero pues tú cóbrale al cliente. Cuando yo creo que ese costo lo debería de absorber el estacionamiento. Así como, a ver, cada vez que yo compro un chicle en cualquier tiendita de la esquina y me lo cobran con clip, alguien está pagando todos esos costos de comisión, que en general es el tendero, el dueño del negocio. Se me hace rarísimo que en este caso, que de por sí, la verdad, son mal servicios, están mal iluminados, están mal pavimentados los estacionamientos. Y encima, que te pasen a ti el costo, se me hace que no. O sea, mi comentario no va en contra de Parco, ahora que lo pienso bien, va en contra de los dueños de los estacionamientos que no están absorbiendo ese costo, que seguro les ahorra muchos problemas. Seguramente, no sé qué decirte, por eso es la duda de la semana. Vamos a ver qué nos responden los dueños de los estacionamientos o los dueños de las plataformas o los usuarios al respecto. Hablando de centavos, esa es mi recomendación de la semana. El New York Times publicó ayer un artículo que me recomendó, de hecho, mi hija Jimena, que está espectacular. Está larguísimo el artículo, o sea, entiendo quien no lo quiera leer, pero incluso gráficamente vale la pena. Vamos a poner la liga aquí. Pero es un artículo que cuestiona los pennies, monedas de 1 centavo en Estados Unidos. ¿Por qué siguen existiendo y las implicaciones que esto tiene? Está súper divertido. Divertido, interesante, porque y gráficamente es impactante. Es donde dices, oye, hay cosas de muy alta calidad en generación de contenido. Pero básicamente explica cómo los negocios en Estados Unidos siguen fijando precios que necesitan que existan los pennies para regresar el cambio, ¿no? Aún y cuando ya una buena parte de las transacciones en Estados Unidos pues, son digitales, ¿no? Pero para cierto tipo de transacciones sigue habiendo efectivo y los precios siguen requiriendo de pennies. Pero la gente recibe pennies y nunca los paga. Entonces, todos los pennies, hay literalmente, según el artículo, billones de dólares de moneditas en las casas guardados que nunca van a salir de las casas. Y ahorita me estoy acordando, nosotros cada vez que cuando éramos chicos íbamos de vacaciones a Estados Unidos, mi mamá tenía una carterita, porque pues en México no podías cambiar las monedas, bueno, siguen sin poder cambiar las monedas a pesos. Siempre tenía una carterita donde tenía todo su morrayita gringa y te juro que a mí me daba pena ir al súper con mi mamá porque llegábamos a la caja y sacaba su carterita y nos tardábamos 10 minutos en que contaba. Ya no la dejó hacerlo, pero tienes razón, todos esos pennies seguramente ahora están en algún lugar en la casa. Algo que me dijiste del artículo que no lo puedo creer es que hacer un penny cuesta 3 centavos. Claro.
O sea, hacer 1 centavo cuesta 3 centavos. Claro que tiene valor de 1, ¿no? Y ahí, o sea, ahí se cuestionan muchas cosas porque dices que hay algo así como el cálculo, por aquí venía, 724 pennies por cada persona que hay en Estados Unidos, ¿no? Y dice, pues son monedas bien chiquitas, pero si las juntas pesan mucho. O sea, y hay ciertos cálculos de que si trataran de regresarnos el 10% de los pennies, no hay dónde guardarlos. Es una locura, pero parte de lo que se trata del artículo es también la incapacidad que tenemos de tomar decisiones. Exacto. O sea, dice, pues tampoco es que sea un problema tan grave, ¿no? Entonces nadie toma el liderazgo porque resolverlo sí tiene ciertas implicaciones y no, pero pues como no ahí está, seguimos viviendo con ese problema que se sigue siendo más grave o más grande, no grave, todos los años y ahí existe. Es como que un artículo de humor negro, información, me pareció muy entretenido. Decía que en algún momento dijeron que, o sea, que a más tardar en 1980 tenía que dejar de existir el penny. ¿Quién lo dijo? Ah, un reporte que habían hecho, me imagino que algún consultor o algo así. En México, la moneda más chica es de 10 centavos de peso. Nos van a acusar de white chica, no tengo idea. Yo tampoco. Claro que sí, pero muchas veces ya no te dan el cambio. O sea, si tú vas al súper y compras algo, a veces no te dan el cambio porque bueno, y también empezó todo el tema del redondeo, ¿no? Porque yo creo que era imposible tener tanto dinero en la caja. En fin. Ahora, siento que si dijeran, ya, se acaban los pennies, este sería uno de esos issues que levantaría ámpula y protestas y, ¿no? Está bueno como para desviar la atención cuando haya un tema. Sí, exacto. Este está bueno como tema para desviar la atención. En fin, pues eso es nuestro programa esta semana. Muchísimas gracias. Desde los headquarters globales de White Paper. No saben qué bonita vista tienen aquí, ¿eh? No, de hecho, la vista padre está para el otro lado. Ahorita te enseño. Sí. Gracias. Y nos vemos el 11 de octubre. El 11 de octubre en el evento de White Paper. Gracias. Bye.